Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la Universidad de León de Valladolid el que nos haya acogido hoy aquí también, a la asociación Protohistoria Zamora, por dos cosas, porque esta ponencia se tenía que haber presentado en el Congreso de Fortificaciones del año pasado, pero una serie de imponderables de tipo laboral lo hicieron imposible. Y también agradeceros la visión laxa que tenéis de la juventud y de la investigación en el Valle del Duero, que nos permite hoy estar aquí. Bueno, no me extiendo más, voy a ver si soy breve. Lo que queríamos comunicar aquí es un trabajo que Fernando Muñoz Villarejo, que está a mi derecha, y yo estamos en curso de realización, estamos prácticamente empezando. Y es considerar los yacimientos de la provincia de León, los yacimientos castreños, principalmente los que se han documentado como de la Edad del Hierro, intentar realizar un trabajo de investigación en el aspecto de la arqueología social, de la arqueología del territorio, de la arqueología espacial, en el cual consideramos las delimitaciones, como así las especificamos claramente, y fortificaciones de los castros leoneses, y analizarlos desde esta perspectiva social, desde esta perspectiva, considerando a la fortificación o a la delimitación como un elemento de construcción del paisaje, de monumentalización, en algunos casos claramente defensiva, en otros de los castros leoneses. Los castros leoneses, como la mayoría de vosotros sabréis, están repartidos en un territorio muy amplio, la provincia es muy amplia, que abarca fundamentalmente los distintos espacios geomorfológicos, espacios geológicos. Tenemos por un lado la meseta, la zona de la meseta, la zona nororiental de la meseta, por otro la montaña de León, la montaña norte, la cordillera cantábrica, los montes del oeste, los montes de León, y después el valle, la comarca del Bierzo, la Hoya del Bierzo y sus sierras periféricas. Bueno, en toda esta región, evidentemente, los asentamientos humanos tienen una diversificación clara. Aquí en la foto de inicio os he puesto, por ejemplo, un yacimiento clásico, Lancia, en el Valle del Duero, en el Valle del Esla y en el Valle del Porma. Después os he colocado en la parte de abajo un castro típico de la zona de los valinienses, y en la parte derecha un yacimiento que se ha escalado recientemente en la zona de Villablí, ¿no? Unas importantes murallas que veis aquí. Bien, voy a hacer lo que os he traído aquí, es una presentación para que vayáis viendo desde el punto de vista cronológico cómo va cambiando de aspecto, va cambiando de tipología las delimitaciones espaciales de los yacimientos arqueológicos a través del tiempo y a través de todas estas comarcas que os he dicho. En primer lugar, en Cogotas 1, el yacimiento conocidísimo de Ardón, tenemos la presencia de un amurallamiento, de un montón de tierra, un muro terrero, precedido de un pequeño, no muy destacado foso. Es prácticamente, el yacimiento es todo esto que veis aquí, tiene 12 hectáreas, y es la primera evidencia claramente de un poblado del Cogotas 1 pleno, en el que hay claramente una delimitación en la parte norte, en el lugar donde se une precisamente al resto de la terraza fluvial. Es una terraza fluvial de la margen derecha del río Esla, y ahí podéis ver eso. Voy a avanzar bastante porque tenemos muchas diapositivas. Aquí veis un poco el poblamiento de Cogotas 1 en el noreste de la meseta, principalmente en torno al río Esla y los afluentes, río Órbigo, etc. Aquí tenéis otra vez el yacimiento de Cogotas 1 y la presencia de estos elementos típicos de esta cultura. Ahí tenéis representado un poquito de forma esquemática cómo se desarrolla primero el montón terrero, que evidentemente debe ser lo que extraen
del foso y lo acumulan a continuación, y simplemente se constata en la parte norte y un espacio bastante estrecho, mientras que el desarrollo del poblado, como veis, es de eje norte-sur y con una estrechez clara en la parte norte, porque en la parte oeste se diferencia bien por un arroyo. Bueno, pasamos ya del Cogotas 1 y nos metemos ya en el mundo del bronce final. En el bronce final se han documentado una serie, muy pocos yacimientos de lo que se ha denominado soto formativo. Es muy conocido gracias a las excavaciones de la empresa Estrato del Castro de Sacaojos, como veis ahí, donde aparecen encima de esas cubetas que son claramente de Cogotas 1, aparecen esas otras construcciones de postes que son evidentemente de ese momento del soto formativo, y tenemos que relacionarlo con otro yacimiento, el Castro de la Magdalena de Castillos Polvazares, que ha excavado pues no hace muchos años Fernando Villarejo y la empresa Talactor, en la cual se ha podido constatar también la presencia de hoyos de poste, de cubetas, y se hizo expresamente un sondeo en el borde del yacimiento para ver si en esta fase cultural podían aparecer restos de empalizadas o restos de algún elemento diferenciador que pudiera rastrear de alguna forma esa idea de cierre del espacio. Bien, no fue así. Lo único que se localizó prácticamente en una de las laderas de ese yacimiento fue la presencia de unas cubetas que seguramente de forma intencionada se habían depositado granos de trigo, Triticum durum, perdón, lo que podría en algún caso quizá pensar en una posible ofrenda que también tiene que ver con el mundo anímico y lógicamente con ese aspecto o con esa idea de lo de fuera y lo de dentro, pero en ningún caso hay evidencias en ningún yacimiento de este soto formativo de estructuras que delimiten claramente los yacimientos, los poblados. Seguramente, bueno, pues simplemente es la posición topográfica, eso sí, una posición topográfica ligeramente elevada sobre los terrenos circundantes, sobre las zonas de aluvión de los principales ríos, lo único que podría diferenciar este tipo de yacimientos. Avanzamos más, nos metemos ya en la primera edad del hierro, y ahí pues lógicamente tenemos que hablar de los yacimientos de tipo soto del noroeste de la meseta. Esta es a fecha de hoy los yacimientos que se han encontrado en la provincia de León. Bien, tengo que decir que cada vez se encuentra alguno más. Hace años que yo hice este mapa, bueno, ahí pongo un yacimiento muy conocido que yo excavé hace años, el de Benavente, aunque esto evidentemente no está en la provincia de León. Tengo que reseñar, como no, el Castro de Sacaojos, que fue objeto de publicado por la empresa Estrato también en el 96-97, y que fue objeto también de una publicación una ponencia que se ha publicado en el Congreso de Fortificaciones, en el cual se le vincula lógicamente a todos los aparatos defensivos que se han documentado también por el doctor Romero en el mundo de la primera edad del hierro, ¿no? Aquí aparecen dos filas, dos hileras de hoyos, ¿no?, que sirven seguramente para realizar una empalizada, al que precede un talud que se debe construir artificialmente en la parte delantera del poblado. Tengo que decir que a esta empalizada que se ve en este lugar, gracias a las excavaciones de Estrato, pues hay que sumarle también un importante foso que se ve en la zona oeste del yacimiento. No he traído aquí fotos, pero que debe completar también la delimitación y que debe aislar prácticamente el yacimiento del Sacaojos, de Santiago de la Valduerna, en la zona de la Valduerna del oeste de la provincia de León, y gracias a eso nos puede permitir avanzar en lo que es el ámbito de monumentalización, seguramente, o por lo menos de delimitación del espacio. Hay otros yacimientos en el Valle del Cea, de la primera edad del hierro, que ven ustedes aquí, está en Santa María del Río,
Es un yacimiento enorme, tiene cerca de 20 hectáreas y presenta dos espacios en los que se documentan fosos, en este caso en la parte media del yacimiento y en la parte norte también del yacimiento, y si se dan cuenta la posición de las defensas, por lo menos las constatadas arqueológicamente, son muy parecidas a las que habíamos visto inicialmente en Cogotas 1. Por ello, bueno, estamos ante situaciones parecidas, ante problemas seguramente parecidos. Es decir, la delimitación de un espacio de grandes dimensiones, en este caso, en una lengua de los restos de la terraza de la margen derecha del río Cea, y cómo seguramente se está acotando en distintos momentos el espacio de alguna forma con fines, pues no sabemos exactamente muy bien cuáles, ¿no? Sabemos por qué en el interior de los yacimientos Soto aparece de vez en cuando una delimitación interior. Es un momento de mayor idea de la fortificación, mayor presencia de un enemigo, no sabemos, es la ampliación, es decir, podríamos pensar este yacimiento no está excavado y por lo tanto no podemos saberlo, no sabemos si esta es la parte antigua, esta es una prolongación de determinado momento, como así veremos un poquito más tarde. En el yacimiento de Villacelama, también excavado por mí hace unos años, en ese punto hemos podido documentar una zanja que hemos atribuido a una empalizada que precedía a la ocupación arqueológica, la ocupación de la primera edad del hierro también, en un momento avanzado, posiblemente entre los siglos VIII y el siglo V antes de Cristo, y esa empalizada, esa zanja que intuimos que es de una empalizada, precede claramente a lo que es el gran foso que debió estar presente o de que debió excavarse en torno al yacimiento. Este yacimiento es muy importante, también tiene en torno a 5 hectáreas y ha proporcionado, aparte de restos constructivos de la evolución, digamos, clásica y plena de la cultura soto de Medinilla, ha proporcionado muchísimos objetos que dan pie a pensar que es un núcleo de cierta relevancia en el territorio. Bien, otro aspecto también interesante en un yacimiento muy cercano a León es este que ven ustedes aquí, es Quintana Raneros, un yacimiento que es del Soto, también exclusivamente del Soto de Medinilla, y presenta una especie de elementos que se intuyen, o sea, que se observan solamente con la fotografía aérea y la fotografía aérea tratada que ha hecho Fernando, que verán a continuación, como una serie de elementos de delimitación se van colocando uno a continuación del otro. Aquí lo ven ustedes mejor con una fotografía donde se resaltan precisamente los elementos bueno, de las plantas, de la diferenciación de distintos núcleos, de distintas zonas donde se acumula mayor humedad, y aquí se ve muy bien el poblado es esto prácticamente, y cómo hay una línea de foso, seguramente otra línea de foso precedida de una muralla terrera, ¿no? Es una interpretación que hemos hecho, y posiblemente aquí ocurre lo mismo, hay otra muralla, un muro terrero precedido también del siguiente foso. Aquí ven ustedes un poco la combinación con las disponibilidades del LIDA que tiene ahora nuestra profesión, las magníficas posibilidades que da de interpretación de elementos de este tipo que no han sido excavados. Bien, en Valencia de Juan, en la primera edad del hierro, pensábamos que el yacimiento primitivo ocupaba todo este espacio, y una excavación de urgencia en el 2008-2009 que también realizó la empresa de Fernando, de la empresa Talactor, pues dio con lo que ven, bueno, nosotros habíamos excavado en 1987 en el entorno de Castillo, donde habíamos encontrado importantes paquetes cenicientos que habían colmatado un espacio, pues probablemente una cárcava o un primitivo foso. El castillo es esto que ven ustedes aquí, en Valencia Don Juan, en el Valle del Esla, y la interpretación que se hace a partir de esta aparición de este foso que les mostraré a continuación es que pudo ocurrir en Valencia Don Juan, primitivo Castro de Collanza, lo mismo, es decir, una
un momento antiguo que, datado por Carbono XIV, llega hasta el siglo VIII, probablemente en el siglo IX a.C., y cómo se extiende posteriormente en esta zona, y lo que marca la línea roja es precisamente el poblado de la Segunda Edad del Hierro, un yacimiento pues asturo, de ámbito de influencia bacea. Este es el foso de la Edad del Hierro. Ese foso que nos ha permitido pensar que hay estos elementos delimitatorios en el interior del poblado y que en un determinado momento se amortizan. Aquí la sensación que da es que la colmatación de este foso se hace de forma lenta, se construye en la primera Edad del Hierro, pero si se dan cuenta hay una serie de elementos, de pequeños estratos cenicientos que van dando al traste con lo que era principalmente la funcionalidad del foso. Es decir, ya en vida del poblado se amortiza este elemento delimitatorio claramente, y ya en la Segunda Edad del Hierro, que son los paquetes cenicientos que ven ustedes en la parte de arriba, prácticamente el foso está totalmente amortizado. Bueno, pues esto abre interesantes expectativas, es decir, los yacimientos soteños que a veces los